círculo en la puerta. He borrado este texto como 10 veces porque cada vez que lo releo me convenzo de que suena exagerado, como si estuviera inventando todo. Pero necesito escribirlo en algún lado, aunque sea aquí, donde nadie me conoce y nadie puede relacionar mi nombre con lo que pasó. Todo empezó hace 3 meses, cuando acepté un trabajo temporal como repartidor nocturno para una empresa de mensajería local. No era gran cosa. Entregas pequeñas, rutas cortas, nada que pareciera peligroso. Lo acepté porque necesitaba dinero rápido y porque el turno de noche me permitía evitar a ciertas personas que prefería no ver. No voy a entrar en detalles sobre eso. La primera semana fue normal. Calles vacías, perros ladrando a lo lejos, luces parpadeantes en las casas viejas del centro. Lo típico. Pero la segunda semana me asignaron una ruta nueva, una que no aparecía en el mapa interno de la empresa. Era un tramo corto, apenas 5 calles, pero estaba completamente fuera de la zona habitual. Cuando pregunté por qué me la habían dado a mí, el supervisor solo dijo: ¿tú vives cerca, no? Te queda de paso. No era cierto, pero no quise discutir. La primera noche que hice esa ruta, noté algo extraño. Todas las casas tenían las cortinas cerradas. No había luces encendidas, ni televisores, ni sombras moviéndose detrás de las ventanas. Era como si nadie viviera ahí. Pero las casas no estaban abandonadas. Las fachadas estaban limpias, las plantas bien cuidadas, los autos estacionados parecían nuevos. Era un silencio demasiado perfecto. Mi entrega era para la casa del fondo, la número 58. Un paquete pequeño, sin remitente, sin instrucciones. Solo una nota pegada encima: entregar en mano. No dejar en el buzón. Toqué el timbre. Nada. Toqué otra vez. Nada. Cuando ya estaba por irme, escuché pasos detrás de la puerta. Pasos lentos, arrastrados, como si la persona dudara en abrir. La puerta se entreabrió apenas unos centímetros. No vi a nadie, pero escuché una voz muy baja, casi un susurro. Déjalo en el suelo. Le dije que no podía, que la instrucción era entregarlo en mano. La puerta se cerró un poco más, como si la persona quisiera esconderse incluso de la rendija. Déjalo. Por favor, no insistí. Dejé el paquete en el suelo y me fui. Pero mientras caminaba hacia la moto, escuché cómo la puerta se abría del todo. No me giré. No sé por qué, pero sentí que si lo hacía, algo iba a cambiar para mal. Esa noche, al llegar a casa, encontré un sobre debajo de mi puerta. No tenía sello, ni remitente, ni nada escrito. Dentro había una sola hoja con un mensaje impreso: no vuelvas a tocar esa puerta. Pensé que era una broma. Una coincidencia. Un error. Pero al día siguiente, cuando fui a trabajar, mi supervisor me dijo que la ruta había sido reasignada. No me dio explicación. Solo me dijo que no volvería a pasar por ahí, y yo debería haberlo dejado así. Pero no pude, porque desde esa noche, cada vez que salgo de mi casa, siento que alguien me observa desde la esquina. No lo veo, pero sé que está ahí. Y lo peor es que, hace 2 días, encontré otro sobre bajo mi puerta. Esta vez no decía nada. Solo tenía una foto. Una foto de mí, tocando la puerta de la casa número 58. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, con la foto frente a mí, tratando de convencerme de que había una explicación lógica. Tal vez alguien del vecindario me había visto, tal vez era una broma pesada, tal vez no sé. Pero había algo en la foto que no me dejaba tranquilo. No era la imagen en sí. Era el ángulo. La foto estaba tomada desde un punto donde no había cámaras, ventanas ni autos estacionados. Era como si alguien hubiera estado parado justo detrás de mí, a menos de 2 metros, mientras yo tocaba la puerta. Y yo no escuché nada. Ni pasos, ni respiración, ni movimiento. Nada. Guardé la foto en un cajón y traté de seguir con mi vida. Pero al día siguiente, cuando salí rumbo al trabajo, vi algo que me hizo detenerme en seco. Un hombre parado en la esquina, mirando hacia mi edificio. No hacía nada. No hablaba por teléfono, no fumaba, no esperaba a nadie. Solo estaba ahí, quieto, con las manos en los bolsillos. No sé por qué, pero supe que era él. No porque lo reconociera, sino porque su presencia encajaba demasiado bien con la sensación que llevaba días arrastrando. Caminé hacia la moto sin mirarlo directamente, pero podía sentir sus ojos siguiéndome. Cuando arranqué, lo vi por el retrovisor. Seguía ahí, sin moverse. Esa noche, en el trabajo, intenté preguntar otra vez por la ruta 58. No quería sonar paranoico, así que lo mencioné como quien recuerda algo curioso.
El supervisor me miró como si hubiera dicho algo que no debía. Esa ruta ya no existe, me dijo, sin levantar la vista del monitor. ¿Cómo que no existe? La hice hace 2 días. Te digo que no existe. Quise insistir, pero su tono me dejó claro que no iba a obtener nada más. Así que seguí con mis entregas normales. Pero mientras manejaba por la ciudad, noté algo extraño. Cada vez que me detenía en un semáforo, veía el mismo auto gris estacionado a unos metros. No siempre en el mismo lado, no siempre en la misma calle, pero siempre ahí. A veces con las luces apagadas, a veces encendidas. Nunca veía quién lo conducía. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? Creo que alguien me sigue porque dejé un paquete en una casa donde no debía tocar la puerta. Sonaría ridículo. Esa noche, al volver a casa, encontré otro sobre bajo mi puerta. Esta vez no había foto. Solo una frase escrita a mano, con letra temblorosa. No abras si tocan. Me quedé congelado. No sabía si debía entrar, si debía irme, si debía llamar a alguien. Pero lo peor vino después. A las 3 de la mañana, cuando por fin me había quedado dormido, escuché 3 golpes suaves en mi puerta. No eran golpes fuertes. No eran golpes de alguien desesperado. Eran golpes pacientes. Como si la persona supiera que yo estaba despierto, escuchando, conteniendo la respiración. No me moví. No dije nada. No encendí la luz. Los golpes se repitieron, esta vez un poco más lentos. Y entonces escuché algo que todavía me cuesta escribir. Una respiración muy leve, justo del otro lado de la puerta. No era agitada. No era amenazante. Era expectante. Como si la persona estuviera esperando que yo hiciera algo. No abrí. No dije nada. Me quedé ahí, sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, hasta que amaneció. Cuando por fin reuní el valor para mirar por la mirilla, no había nadie. Pero en el suelo, justo donde habían tocado, había un objeto que no estaba ahí antes. Una llave. Una llave vieja, oxidada, con un número grabado en la parte superior. El número 58. No toqué la llave durante horas. La dejé en el suelo, como si fuera un objeto contaminado. No sé por qué, pero me daba la sensación de que si la recogía, estaría aceptando algo. Como si al tocarla estuviera entrando en un acuerdo que yo no había pedido. Al amanecer, cuando ya no podía seguir ignorándola, la levanté con una servilleta y la puse sobre la mesa. Era pesada, más de lo que debería para su tamaño. Tenía un olor metálico extraño, como si hubiera estado guardada en un lugar húmedo durante años. El número 58 estaba grabado de manera irregular, como si alguien lo hubiera hecho a mano, con prisa o con poca habilidad. Intenté convencerme de que no tenía nada que ver con la casa de la ruta. Que era una coincidencia. Que alguien estaba jugando conmigo. Pero entonces recordé algo. Cuando dejé el paquete en la puerta, escuché cómo la puerta se abría por completo después de que me fui. Y la sensación que tuve, esa sensación de que no debía mirar atrás, volvió a mí como un golpe. Decidí no ir a trabajar ese día. No podía concentrarme. No podía fingir que todo estaba bien. Pasé la mañana revisando la foto una y otra vez, buscando algún detalle que me diera una pista. Pero cuanto más la miraba, más inquietante se volvía. No por lo que mostraba, sino por lo que no mostraba. No había sombras alrededor. No había reflejos. No había nada que indicara la presencia de quien tomó la foto. Era como si la cámara hubiera flotado en el aire. A mediodía, escuché pasos en el pasillo de mi edificio. Pasos lentos, pesados, que se detenían frente a mi puerta. Me acerqué en silencio y miré por la mirilla. No había nadie. Pero los pasos seguían ahí, como si la persona estuviera justo fuera de mi campo de visión. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Los pasos se movieron un poco, como si la persona se inclinara hacia la puerta. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Un susurro, casi imperceptible, como si alguien hablara desde el otro lado de la madera. No entendí lo que decía. Era demasiado bajo. Pero el tono era el mismo que escuché en la casa número 58 cuando me dijeron que dejara el paquete en el suelo. Retrocedí lentamente. No quería hacer ruido. No quería que supieran que estaba escuchando. Los pasos se alejaron después de unos segundos, pero no bajé la guardia. Me quedé ahí, mirando la puerta, esperando que algo más ocurriera. No ocurrió nada. Hasta las 6 de la tarde. A esa hora, alguien deslizó un papel por debajo de la puerta. No un sobre. Solo una hoja doblada en 4. La abrí con manos temblorosas. Era un mapa de mi barrio, dibujado a mano. Y había un solo punto marcado con un círculo rojo.
La casa número 58. Debajo del mapa, había una frase escrita con la misma letra temblorosa del mensaje anterior. Tienes que volver. No sé por qué, pero lo primero que pensé fue en la llave. La miré sobre la mesa. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí que no era un objeto dejado al azar. Sentí que era una invitación, o una advertencia, o ambas cosas. Esa noche no pude evitarlo. Salí de mi casa, con la llave en el bolsillo, y caminé hacia la calle donde estaba la casa número 58. No había nadie en las aceras. No había autos. No había luces encendidas. Era como si el barrio entero hubiera sido vaciado. Cuando llegué a la calle, vi algo que me hizo detenerme. Todas las casas tenían las cortinas cerradas, excepto una, la número 58. La luz del interior estaba encendida, y la puerta estaba entreabierta, como si me estuvieran esperando. No sé qué esperaba encontrar cuando crucé la calle hacia la casa número 58. Quizá una explicación, quizá una persona que me dijera qué estaba pasando, quizá algo que me permitiera volver a sentir que tenía el control. Pero lo único que sentí fue esa misma presión en el pecho que tuve la primera vez que estuve ahí, como si el aire fuera más pesado en esa cuadra. La puerta seguía entreabierta. No había sonido alguno dentro. Ni televisión, ni pasos, ni voces. Solo un silencio espeso, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Toqué la puerta con la punta de los dedos. Se abrió un poco más, sin resistencia. «Hola», dije, aunque no quería que nadie respondiera. No hubo respuesta. Entré. El interior estaba iluminado por una sola lámpara en la sala. La luz era cálida, demasiado cálida, como si la bombilla estuviera a punto de quemarse. No había muebles, excepto una mesa pequeña en el centro de la habitación. Sobre la mesa había un cuaderno abierto, una silla y nada más. La casa olía a humedad, pero no a abandono. Era un olor reciente. Como si alguien hubiera estado ahí hace unos minutos. Me acerqué a la mesa. El cuaderno estaba abierto en una página donde había una lista escrita a mano. Una lista de nombres. No reconocí ninguno. Eran nombres comunes, sin apellidos, sin fechas. Solo nombres, uno debajo del otro. El último nombre de la lista estaba subrayado. Mi nombre. Sentí un frío en la espalda. No sabía si debía salir corriendo o seguir leyendo. Pero antes de que pudiera decidir, escuché un sonido detrás de mí. No un golpe. No un paso. Fue más bien un roce, como si alguien hubiera pasado la mano por la pared. Me giré de inmediato. No había nadie, pero la puerta por la que había entrado estaba ahora completamente cerrada. Me acerqué y la intenté abrir. No se movió. No estaba trabada, no tenía seguro, simplemente no se movía. Como si alguien del otro lado la estuviera sosteniendo con una mano, sin esfuerzo. Golpeé la puerta. Llamé. Grité. Nada. Volví a la mesa. El cuaderno seguía ahí, abierto en la misma página. Pero ahora había algo más. Una llave idéntica a la que encontré bajo mi puerta. La misma forma, el mismo peso, el mismo número grabado. 58. La tomé sin pensar. Y en cuanto la levanté, escuché un clic detrás de mí. La puerta se abrió sola, despacio, como si hubiera estado esperando a que tocara la llave. Salí sin mirar atrás. Caminé rápido, luego corrí. No sé cuánto tiempo estuve huyendo, pero cuando llegué a mi edificio, mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Porque desde ese día, cada vez que salgo de mi casa, encuentro una llave nueva bajo mi puerta. Todas iguales. Todas con el número 58. Y lo peor no es eso. Lo peor es que hace 2 semanas, mientras revisaba el cuaderno mentalmente, intentando recordar los nombres, me di cuenta de algo que no había notado antes. El primer nombre de la lista, el que estaba al inicio, antes de todos los demás, era el mismo nombre que aparecía en el uniforme del supervisor que me asignó la ruta. Y desde entonces, no lo he vuelto a ver en la empresa, ni en ningún lado. Los murmullos del techo. Nunca pensé que escribiría algo así. Siempre he sido de los que creen que la mayoría de las historias que se publican en foros como este son exageraciones o intentos de llamar la atención. Pero lo que me pasó hace 2 semanas no puedo contarlo en voz alta. No quiero que nadie me vea la cara mientras lo digo. No quiero que piensen que estoy perdiendo la cabeza. Todo empezó cuando me mudé a mi nuevo departamento. Es un edificio viejo, de esos que parecen haber sido renovados solo por fuera. Por dentro, las paredes crujen, las tuberías suenan como si alguien caminara dentro de ellas, y el elevador funciona cuando quiere.
Pero era barato, estaba cerca de mi trabajo y, sobre todo, tenía algo que necesitaba desesperadamente. Silencio. O eso creí. La primera noche, mientras desempacaba, escuché un ruido extraño en el pasillo. No era un golpe ni un paso. Era más bien un murmullo, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mi puerta, pero en un tono tan bajo que no podía distinguir palabras. Abrí la puerta de inmediato, pensando que quizá era algún vecino necesitando ayuda. No había nadie. El pasillo estaba vacío, iluminado por esas luces amarillas que parpadean cada tanto. Caminé unos metros, asomándome hacia las escaleras. Nada. Ni un alma. Volví a mi departamento, cerré la puerta y seguí desempacando. Pero el murmullo volvió. Esta vez más cerca. Más claro. Como si estuviera justo detrás de la pared. Golpeé la pared con la palma de la mano, pensando que quizá el vecino de al lado estaba hablando por teléfono. El murmullo se detuvo de inmediato. No se desvaneció. No se alejó. Se detuvo. Como si la persona hubiera escuchado mi golpe y hubiera decidido callarse. No le di importancia. Estaba cansado, estresado, y el edificio era viejo. Me acosté a dormir. A las 3:17 de la madrugada, me despertó un sonido que no debería haber escuchado. El clic de mi cerradura moviéndose desde afuera. Me quedé congelado. No escuché pasos, ni voces, ni nada más. Solo el clic. Como si alguien hubiera probado la cerradura, como si hubiera intentado abrirla con cuidado, sin hacer ruido. Me levanté despacio y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero había algo en el suelo, un papel doblado en 4. Lo recogí con la punta de los dedos, como si fuera algo peligroso. Lo abrí lentamente. No había texto. No había dibujos. Solo una marca hecha con bolígrafo, un círculo imperfecto, como si alguien lo hubiera dibujado con prisa. Pensé que era una broma. Un error. Algo sin importancia. Pero al día siguiente, cuando bajé al buzón, encontré otro papel igual. El mismo círculo. La misma tinta. El mismo trazo tembloroso. Y cuando subí de nuevo al pasillo, vi algo que me hizo detenerme en seco. En la puerta del departamento frente al mío, alguien había dibujado el mismo círculo. Esta vez más grande. Más marcado. Como si lo hubieran hecho presionando fuerte contra la madera. Golpeé la puerta, esperando que saliera alguien. Nadie respondió. Intenté girar la perilla. Estaba abierta. No sé por qué lo hice. No sé qué esperaba encontrar. Pero empujé la puerta y entré. El departamento estaba vacío. No vacío de muebles. Vacío de vida. No había ropa, no había platos, no había objetos personales. Era como si nadie hubiera vivido ahí en años. Pero el polvo no coincidía. Había marcas recientes en el suelo, como si alguien hubiera caminado por ahí hace poco. Y en la pared del fondo, justo frente a la entrada, había algo más. Otro círculo. Pero este no estaba dibujado, estaba tallado. Como si alguien hubiera pasado horas raspando la pintura con una llave, una moneda o incluso con las uñas. Me acerqué lentamente. El círculo tenía algo extraño. No era perfecto. Tenía pequeñas marcas alrededor, como si fueran puntos. O señales. O coordenadas. No sé cuánto tiempo me quedé mirándolo. Pero cuando salí del departamento, sentí que alguien me observaba desde el final del pasillo. No vi a nadie, pero escuché el murmullo otra vez. Más claro, más cerca, como si estuviera dentro de mi propio departamento. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el murmullo detrás de la pared, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado, pero sin querer que yo entendiera lo que decía. No era un idioma extraño. No eran palabras sueltas. Era más bien una conversación. Una conversación lenta, constante, como si dos personas estuvieran discutiendo algo en voz baja. A las 4 de la mañana, el murmullo se detuvo de golpe. No se desvaneció. No se alejó. Se detuvo. Y ese silencio repentino fue peor que el sonido. Me levanté, encendí la luz y me quedé sentado en la cama, esperando que volviera. No volvió. Pero cuando salí al pasillo para ir al baño, vi algo que me hizo retroceder un paso. En el suelo, justo frente a mi puerta, había otro papel doblado. El mismo círculo. Pero esta vez, dentro del círculo había una marca más. Una pequeña línea vertical, como si alguien hubiera empezado a dibujar algo y se hubiera detenido a mitad. Lo recogí con cuidado. No sabía si debía guardarlo o tirarlo. Al final lo dejé sobre la mesa, junto al primero. No sé por qué, pero sentí que formaban parte de algo más grande, como si fueran piezas de un mensaje que todavía no entendía. A la mañana siguiente, decidí hablar con el administrador del edificio.
No quería sonar paranoico, así que le dije que había escuchado ruidos en el departamento de enfrente y que parecía estar vacío. Él me miró como si hubiera dicho algo absurdo. Ese departamento está desocupado desde hace meses, me dijo. Nadie vive ahí. Pero la puerta estaba abierta, insistí. Y había marcas en la pared. El administrador frunció el ceño, como si eso lo incomodara. No debería estar abierta, respondió. Yo mismo la cerré con llave hace 2 semanas. Pues alguien entró. ¿Tú entraste? No supe qué decir. No quería admitirlo, pero tampoco quería mentir. Al final solo negué con la cabeza. El administrador suspiró, sacó un manojo de llaves y dijo. Voy a revisar. No deberías meterte en lugares que no te corresponden. Lo seguí por el pasillo. Cuando abrió la puerta del departamento de enfrente, algo no cuadraba. El interior estaba completamente distinto a como lo había visto la noche anterior. No había marcas en el suelo. No había polvo movido. No había círculo tallado en la pared. Todo estaba impecable, como si alguien hubiera limpiado cada rincón, como si supieran que íbamos a entrar. El administrador revisó un par de habitaciones y luego cerró la puerta. No hay nada raro, dijo. Si escuchas ruidos otra vez, avísame. Pero cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrada. Había algo que no podía ignorar. La cerradura tenía un pequeño rasguño, como si alguien hubiera intentado abrirla con una llave que no encajaba del todo. Volví a mi departamento. Cerré la puerta con seguro. Me senté en el suelo, apoyado contra la pared, tratando de pensar con claridad. Y entonces escuché el murmullo otra vez. Pero esta vez no venía de la pared. Venía del interior de mi departamento. Me quedé completamente inmóvil. El murmullo era suave, casi un susurro, pero estaba ahí, dentro de mi espacio, como si alguien estuviera hablando desde el armario, o desde debajo de la cama, o desde algún lugar donde no debería haber nadie. Me levanté despacio, sin hacer ruido. El murmullo se detuvo. Di un paso. El murmullo volvió. Di otro paso. Se detuvo otra vez. Era como si la persona, o lo que fuera, supiera exactamente cuándo me movía. Me acerqué al armario. La puerta estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Puse la mano sobre la manija. El murmullo se volvió más rápido, más urgente, como si la voz estuviera discutiendo consigo misma. Abrí la puerta de golpe. No había nadie. Pero en el suelo, dentro del armario, había un tercer papel. El mismo círculo. Y esta vez, dentro del círculo, había 2 líneas verticales. Como si alguien estuviera contando algo. Como si estuvieran marcando un progreso. Un conteo. Y yo no sabía si estaban contando hacia arriba o hacia abajo. No sé cómo explicar lo que pasó después sin que suene como si estuviera exagerando. Pero juro que todo ocurrió tal cual lo escribo. No tengo motivos para inventar nada. Ojalá los tuviera, porque eso significaría que todo esto no es real. Después de encontrar el tercer papel dentro del armario, me quedé un buen rato sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, escuchando. El murmullo había desaparecido otra vez, pero el silencio que dejó atrás era peor. Era un silencio tenso. Como si la habitación estuviera esperando que yo hiciera algo. No me atreví a moverme durante varios minutos. Cada vez que respiraba, sentía que algo en el ambiente cambiaba ligeramente, como si el aire se hiciera más denso, más pesado. Finalmente me levanté y guardé los 3 papeles en un cajón. No sé por qué. Tal vez porque sentía que tirarlos sería una especie de provocación. Esa noche decidí no dormir en mi departamento. Fui a casa de un amigo, pero no le conté nada. No quería que pensara que estaba perdiendo la cabeza. Dormí en el sillón, pero incluso ahí tuve la sensación de que alguien me observaba. No desde la ventana, no desde la puerta, desde algún lugar más cercano. Como si la sensación me hubiera seguido. Al día siguiente volví a mi edificio. No quería, pero necesitaba ropa, documentos, cosas básicas. Cuando subí las escaleras, noté algo extraño. El pasillo estaba más frío de lo normal. No era el clima. Era un frío localizado, como si viniera de una sola dirección, de la puerta de mi departamento. Me acerqué despacio. No había ningún papel en el suelo esta vez. Ningún sonido. Ningún murmullo. Pero cuando puse la mano sobre la perilla, sentí algo que me hizo retirar la mano de inmediato. La perilla estaba tibia, como si alguien la hubiera sostenido hace unos segundos. Entré con cuidado. Todo estaba en su lugar. Nada revuelto. Nada fuera de lo normal. Pero había un detalle que me hizo detenerme en seco. El cajón donde había guardado los papeles estaba abierto. Y los papeles no estaban. Me quedé mirando el cajón vacío, tratando de convencerme de que quizá yo lo había dejado así. Pero no.
Lo recordaba perfectamente. Lo había cerrado. Lo había empujado hasta el fondo. Y ahora estaba abierto, como si alguien hubiera buscado algo ahí. Me acerqué al armario. La puerta seguía entreabierta. No quería abrirla, pero tampoco podía dejarla así. La empujé lentamente. Dentro, en el suelo, había un cuarto papel. El mismo círculo. Pero esta vez, dentro del círculo, había 3 líneas verticales. 3 marcas. 3 pasos. 3 días. No sé por qué, pero en ese momento entendí que no era un conteo hacia arriba. Era un conteo hacia abajo. Y que cuando llegara a 0, algo iba a pasar. No sabía qué. No sabía quién estaba detrás de todo esto. Pero sabía que no era una broma. Sabía que no era casualidad. Sabía que alguien había entrado a mi departamento mientras yo no estaba. Y lo peor es que, cuando salí al pasillo para buscar al administrador, vi algo que me heló la sangre. En la puerta del departamento vacío, el que supuestamente llevaba meses desocupado, había un nuevo círculo dibujado. Pero esta vez no era tinta. Era algo más oscuro, más irregular. Como si lo hubieran hecho con la mano entera. Y justo debajo del círculo, escrito con la misma sustancia, había una palabra. Una sola. Falta. No sé cómo explicar lo que pasó después sin que parezca que estoy inventando todo. Pero juro que cada detalle es real. O al menos así lo viví. Después de ver la palabra falta escrita bajo el círculo en la puerta del departamento vacío, sentí que algo dentro de mí se rompía. No era miedo. Era una certeza. Una certeza que no quería tener. No estaba lidiando con un intruso, ni con un vecino extraño, ni con una broma pesada. Era algo más organizado. Más metódico. Más paciente. Volví a mi departamento casi sin sentir las piernas. Cerré la puerta con seguro, puse una silla contra la manija, y me quedé sentado en el suelo, mirando el armario entreabierto. No quería acercarme. No quería abrirlo. Pero sabía que había algo ahí dentro. Algo que no iba a desaparecer solo porque yo lo ignorara. A las 2:41 de la madrugada, escuché el murmullo otra vez. Pero esta vez no venía de la pared, ni del armario, ni del pasillo. Venía del techo. Me quedé inmóvil, mirando hacia arriba. El murmullo era más claro que nunca. No eran voces distantes. No eran sonidos confusos. Era una conversación. 2 voces. Una más grave, otra más aguda. No podía entender las palabras, pero sí el ritmo. Era como si estuvieran discutiendo algo importante. Algo que tenía que ver conmigo. Me levanté lentamente y me acerqué al centro de la habitación. El murmullo se detuvo. El silencio cayó de golpe, como si las voces hubieran notado mi presencia. Y entonces, justo encima de mí, escuché un sonido que nunca voy a olvidar. Un golpe suave, como si alguien apoyara la palma de la mano contra el techo. No un puñetazo. No un golpe fuerte. Un toque lento. Un toque deliberado. Retrocedí hasta la pared. El toque se repitió. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Y luego, algo cayó desde el techo. No fue un objeto grande. Fue algo pequeño, ligero, que cayó justo frente a mis pies. Me agaché con cuidado. Era un papel doblado. El quinto. Lo abrí con manos temblorosas. El mismo círculo. Y dentro del círculo, esta vez, había 4 líneas verticales. 4 marcas. 4 pasos. 4 días. Pero había algo más. Debajo del círculo, escrito con la misma letra temblorosa de los papeles anteriores, había una frase. Cuando llegué a 5, abre. Sentí un vacío en el estómago. No sabía si se referían a la puerta, al armario, al techo o a algo más. No sabía si debía obedecer o huir. Pero antes de que pudiera decidir, escuché un sonido que me heló la sangre. Un clic. El clic de mi cerradura moviéndose desde afuera. Corrí hacia la puerta y la sostuve con todas mis fuerzas. Sentí como alguien del otro lado empujaba suavemente, sin prisa, como si supiera que tarde o temprano iba a cansarme. No golpeaban. No hablaban. Solo empujaban, con una paciencia inhumana. Después de unos segundos, el empuje se detuvo, y escuché pasos alejándose por el pasillo. Me quedé ahí, temblando, sin saber qué hacer. Cuando por fin reuní el valor para mirar por la mirilla, no había nadie. Pero en el suelo, justo frente a mi puerta, había algo nuevo. Un papel. El sexto. Lo recogí con manos temblorosas. El mismo círculo. Y dentro del círculo, esta vez, había 5 líneas verticales. 5 marcas. 5 pasos. 5 días. Y debajo, una sola palabra. Listo. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente.
Porque desde ese día, cada vez que salgo de mi departamento, encuentro un nuevo círculo dibujado en algún lugar del edificio. En la escalera, en el buzón, en la puerta del elevador, en la pared del pasillo. Siempre el mismo círculo. Siempre con 5 marcas. Siempre fresco. Siempre reciente. Y lo peor es que, hace 3 días, encontré uno en la puerta de mi departamento. Y ayer, uno en la puerta del edificio. Y hoy, cuando llegué del trabajo, había uno más. En la puerta de mi habitación. No sé qué va a pasar cuando abran. No sé qué quieren. No sé por qué me eligieron. Pero sé que no soy el primero. Y sé que no voy a ser el último. La grieta que se abrió sola. Bueno. Todo empezó cuando acepté cuidar la casa de un compañero de trabajo mientras él viajaba por 2 semanas. No éramos amigos cercanos, pero me ofreció pagarme bien por pasar las noches ahí, regar las plantas y asegurarme de que nadie entrara. La casa estaba en una zona tranquila, un fraccionamiento nuevo, de esos donde todas las casas parecen idénticas y los vecinos apenas se saludan. La primera noche fue normal. Revisé las habitaciones, cerré las ventanas, puse una película y me quedé dormido en el sillón. Pero a las 2:53 de la madrugada me despertó un sonido que no debería haber escuchado. Un golpe seco, metálico, que venía del patio trasero. No un golpe fuerte, sino uno preciso, como si alguien hubiera dejado caer una herramienta. Me levanté con el corazón acelerado y fui hacia la cocina, desde donde se veía el patio. Estaba completamente oscuro. No había viento, no había animales, no había nada que pudiera haber causado ese ruido. Me quedé ahí un rato, mirando hacia afuera, esperando que algo se moviera. Nada. Volví al sillón, pero no pude dormir. A las 3:17 escuché otro sonido. Esta vez no fue un golpe. Fue un clic. Un clic suave, como el de una cerradura probándose desde afuera. Me levanté de inmediato y fui hacia la puerta trasera. Estaba cerrada. Probé la manija. Firme. Segura. Pero cuando me di la vuelta para regresar a la sala, vi algo que no estaba ahí antes. En el suelo, justo frente a la puerta trasera, había una pequeña piedra blanca. Perfectamente redonda. Limpia. Como si alguien la hubiera colocado con cuidado. La recogí. Era fría. Demasiado fría para haber estado dentro de la casa. No le di importancia. Pensé que quizá había entrado pegada a mi zapato. La dejé en la mesa y traté de dormir. La segunda noche, a la misma hora exacta -2:53, escuché el mismo golpe metálico. Esta vez más cerca. Como si hubiera ocurrido justo detrás de la puerta del patio. Me levanté, encendí la luz y revisé. Nada. Pero cuando regresé a la sala, había otra piedra blanca en el suelo, idéntica a la primera. La tercera noche, antes de que dieran las 2:53, me quedé despierto, esperando. No quería admitirlo, pero ya sabía que algo iba a pasar. Y pasó. No un golpe. No un clic. Esta vez fue un sonido distinto. Un susurro largo, continuo, como si alguien estuviera hablando justo detrás del vidrio del patio. No entendí las palabras. No sé si eran palabras. Pero el tono era como si alguien estuviera llamándome por mi nombre sin pronunciarlo. Me acerqué despacio. El susurro se detuvo, y cuando miré hacia el suelo, vi la tercera piedra blanca. Pero esta no estaba sola. Debajo de ella había una nota doblada. Una nota escrita con letra temblorosa. Una nota que decía: "No abras todavía". No pude dormir después de encontrar la nota bajo la tercera piedra. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, mirando hacia el patio como si en cualquier momento algo fuera a aparecer del otro lado del vidrio. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando revisé el reloj ya eran las 5:40 de la mañana. El sol apenas empezaba a asomarse y, por primera vez en 3 noches, sentí un poco de alivio. Ese alivio duró exactamente hasta que vi la piedra. No la tercera, una cuarta. Estaba en el alféizar de la ventana, por dentro. Como si alguien la hubiera colocado desde adentro de la casa mientras yo dormía. Me acerqué despacio. La piedra era idéntica a las otras. Redonda, blanca, perfectamente lisa. Pero esta tenía algo diferente. Tenía una pequeña marca en un costado, como un raspón, una línea delgada que parecía hecha con una uña. La toqué. Estaba fría. Más fría que las anteriores. La dejé junto a las demás y decidí salir un rato. Necesitaba aire. Caminé por el fraccionamiento, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica.
Pero mientras más caminaba, más notaba algo que antes no había visto. En varias casas, en las banquetas, incluso en la entrada del parque, había pequeñas piedras blancas. No muchas. Una aquí, otra allá. Como si alguien las hubiera ido dejando en un camino que solo ellos entendían. Volví a la casa antes del mediodía. Revisé cada habitación, cada ventana, cada puerta. Todo estaba cerrado. Todo estaba en orden. Pero cuando entré al cuarto principal, vi algo que me hizo detenerme en seco. Sobre la cama, perfectamente alineadas, había 5 piedras blancas. No eran las mías. No eran las que yo había encontrado. Eran otras 5. Y debajo de ellas, una hoja de papel doblada. La abrí con manos temblorosas. Era la misma letra temblorosa de la nota anterior. Pero esta vez decía: no estás solo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía si debía salir corriendo o llamar a alguien. Pero antes de que pudiera decidir, escuché un sonido que me paralizó. Un golpe suave. No en la puerta. No en el patio. En el techo. Como si alguien estuviera caminando encima de la casa. Descalzo. Despacito. Probando cada paso. Me quedé inmóvil, escuchando. Los pasos eran lentos, casi cuidadosos, como si la persona, o lo que fuera, estuviera tratando de no hacer ruido pero sin lograrlo del todo. Los pasos se detuvieron justo encima de mí. Y entonces, algo cayó del techo. No una piedra, no una nota. Un pequeño puñado de polvo blanco, fino, que cayó sobre mi hombro como si alguien hubiera raspado la superficie desde arriba. Miré hacia el techo. Había una grieta. Una grieta que no estaba ahí la noche anterior. Una grieta perfectamente circular. Me quedé mirando la grieta circular del techo durante varios minutos, sin atreverme a moverme. No era una grieta normal. No tenía ramificaciones, no seguía el patrón de una fisura por humedad o por desgaste. Era un círculo casi perfecto, como si alguien hubiera marcado el contorno desde arriba con algo afilado. Me alejé lentamente, sin quitarle los ojos de encima. Cada paso que daba hacia atrás hacía que el silencio de la casa se volviera más denso, más pesado, como si el aire estuviera esperando que yo hiciera algo. No sé cuánto tiempo estuve así, pero cuando por fin reuní el valor para salir de la habitación, escuché un sonido que me paralizó. Un roce suave, justo encima del círculo. Como si algo, o alguien, estuviera moviéndose lentamente sobre el techo, siguiendo la forma del contorno. Me quedé inmóvil. El roce continuó unos segundos más y luego se detuvo. No se alejó. No cambió de ritmo. Simplemente se detuvo, como si la presencia que estaba ahí arriba supiera exactamente dónde estaba yo. Salí de la habitación sin hacer ruido y me encerré en la sala. No sabía qué hacer. No quería llamar a la policía porque no tenía nada concreto que decir. Hay una grieta circular en el techo y escucho pasos, no suena como algo que tomen en serio. Y además había algo más. Algo que no quería admitir. Las piedras. Las notas. Los sonidos a la misma hora. La grieta. Todo seguía un patrón. Un patrón que no entendía. Decidí revisar la casa de nuevo, esta vez con más atención. Revisé las ventanas, las puertas, los closets, incluso debajo de los muebles. Todo estaba en orden. Nada fuera de lugar. Pero cuando llegué al cuarto de lavado, vi algo que me hizo detenerme en seco. En el suelo, justo frente a la lavadora, había otra piedra blanca, la quinta. Pero esta era distinta. No era perfectamente redonda. Tenía un borde irregular, como si hubiera sido rota de una pieza más grande. Y estaba tibia. No fría como las otras. Tibia, como si alguien la hubiera sostenido en la mano hace unos minutos. La recogí con cuidado. Y cuando la levanté, vi algo debajo de ella, una marca, un pequeño círculo dibujado en el suelo con algo que parecía tiza blanca. No era grande. Apenas del tamaño de una moneda. Pero estaba ahí, perfectamente trazado. Me arrodillé para verlo mejor. El círculo tenía una pequeña línea vertical dentro, igual que las marcas de las notas anteriores. Una sola línea, como si fuera el inicio de un conteo, o el final. Me levanté de golpe. No quería seguir ahí. Fui hacia la puerta principal para salir a tomar aire, pero cuando puse la mano en la manija, escuché algo que me heló la sangre. Un susurro. No desde el patio, no desde el techo, no desde el cuarto. Desde el otro lado de la puerta. Un susurro lento, casi amable, como si alguien estuviera hablándome a través de la madera. No entendí las palabras, pero reconocí el ritmo. Era el mismo susurro que había escuchado en el patio las noches anteriores. Me alejé de la puerta.
El susurro se detuvo. Y entonces, algo se deslizó por debajo de la puerta. Un papel. Lo recogí con manos temblorosas. El mismo tipo de nota. La misma letra temblorosa. Pero esta vez no decía no abras. Esta vez decía, ya casi. No sé cuánto tiempo me quedé mirando la grieta circular del techo. Sentía que si parpadeaba, si me movía un centímetro, algo iba a asomarse desde ahí. No sé cómo explicarlo, pero la casa entera parecía estar conteniendo el aire, como si estuviera esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. Me alejé lentamente, sin darle la espalda al techo. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración rebotando en las paredes. Cuando llegué a la sala, me senté en el sillón y traté de pensar con claridad. No podía quedarme ahí. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Pero tampoco podía salir sin saber qué había del otro lado de esa grieta. A las 2:53 de la madrugada, la misma hora de siempre, escuché el golpe metálico en el patio. Esta vez más fuerte. Más cercano. Como si hubiera ocurrido justo debajo de la ventana. Me levanté despacio y me acerqué. No había nada. Ni una sombra. Ni un movimiento. Solo la oscuridad del patio. Y entonces lo escuché. El susurro. No desde el patio. No desde la puerta. No desde el techo. Desde la grieta. Era un susurro lento, arrastrado, como si alguien estuviera hablando desde un espacio muy pequeño, muy estrecho, justo encima de mí. No entendía las palabras, pero el tono era familiar. Como si hubiera estado escuchándolo desde la primera noche, sin darme cuenta. Me quedé inmóvil. El susurro se volvió más rápido, más urgente, como si la voz estuviera tratando de decirme algo que no alcanzaba a entender. Y entonces, algo cayó del techo. Una piedra blanca. La sexta. Cayó justo frente a mis pies, rodó un poco y se detuvo. La recogí con manos temblorosas. Estaba tibia. No fría como las primeras. Tibia, como si hubiera estado en contacto con una mano. O con algo vivo. Debajo de donde había caído, en el suelo, había un papel doblado. Lo abrí. La misma letra temblorosa. El mismo estilo. Pero esta vez no había advertencias. Solo una frase. Ya puedes abrir. Sentí un vacío en el estómago. No sabía si se referían a la puerta, al patio, al armario o a la grieta. Pero antes de que pudiera decidir, escuché un sonido que me heló la sangre. Un crujido. Un crujido lento, como si la madera del techo estuviera cediendo. Miré hacia arriba. La grieta circular empezó a ensancharse, apenas unos milímetros, pero lo suficiente para que un poco más de polvo blanco cayera sobre mis hombros. Retrocedí. La grieta siguió abriéndose, muy despacio, como si alguien estuviera empujando desde arriba con los dedos. No era un movimiento brusco. Era un movimiento paciente. Deliberado. Como si la persona, o lo que fuera, supiera que yo estaba mirando. Me acerqué a la puerta principal. Quería salir. Necesitaba salir. Pero cuando puse la mano en la manija, escuché un clic. La puerta estaba cerrada desde afuera. Golpeé. Grité. Nada. El susurro seguía viniendo del techo, cada vez más claro, cada vez más cerca. Y entonces, algo cayó del interior de la grieta. No una piedra, no una nota, una sombra pequeña, delgada, que se movió rápido hacia la esquina de la habitación, como si hubiera estado esperando el momento exacto para entrar. Me quedé paralizado. La sombra se detuvo en la esquina, inmóvil, como si me estuviera observando. No tenía forma definida. No tenía rostro. Pero sabía que estaba mirándome. Y entonces lo entendí. Las piedras. Las notas. Los golpes. El susurro. La grieta. No eran advertencias. No eran amenazas. Eran preparación. Preparación para abrir un espacio. Un acceso. Una entrada. Y yo había sido el encargado de estar ahí cuando se abriera. No sé cómo salí de la casa. No recuerdo haber abierto la puerta. No recuerdo haber corrido. Solo recuerdo estar en la calle, descalzo, con las 6 piedras en los bolsillos, y el sonido del susurro siguiéndome hasta que doblé la esquina. No volví a esa casa. No volví a hablar con mi compañero de trabajo. No quiero saber qué encontró cuando regresó. No quiero saber si la grieta seguía ahí. Pero desde esa noche, cada vez que me quedo en silencio absoluto, escucho algo. Un susurro. Muy lejos. Muy tenue. Como si alguien estuviera llamándome desde un espacio estrecho. Como si la grieta no se hubiera quedado en esa casa. Como si me hubiera seguido. El nivel que no existe. Me preguntaron si había visto algo extraño aquella noche. Les dije que no. Les dije que estaba dormido. Les dije que no escuché nada. Pero sí escuché. Y sí vi.
Y desde entonces no he vuelto a dormir bien. Todo empezó cuando acepté trabajar como guardia nocturno en un estacionamiento subterráneo de un edificio corporativo. No era un trabajo complicado. Revisar cámaras, hacer rondas cada hora, asegurarme de que nadie entrara sin permiso. El lugar era enorme, con 3 niveles bajo tierra, pero casi nunca había movimiento después de las 10 de la noche. La mayoría de los empleados se iban temprano. La primera semana fue tranquila. La segunda también. Pero la tercera fue cuando empezaron los ruidos. El primer ruido lo escuché a las 2:11 de la madrugada. Un sonido metálico, como si una puerta pesada se hubiera cerrado de golpe en el nivel -3. Revisé las cámaras. Nada. Fui a ver en persona. Nada. Todo estaba en orden. Pensé que quizá había sido una vibración del edificio o una corriente de aire. No le di importancia. La noche siguiente, a la misma hora exacta -2:11, escuché el mismo ruido. Esta vez más fuerte. Más claro. Como si hubiera ocurrido justo detrás de mí. Revisé las cámaras otra vez. Nada. Fui al nivel -3. Nada. Pero cuando regresé a la caseta de vigilancia, vi algo que no estaba ahí antes. Una tarjeta de acceso. Estaba sobre mi silla, perfectamente alineada, como si alguien la hubiera dejado con cuidado. No tenía nombre, ni foto, ni número de empleado. Solo un código impreso en la parte inferior. B03. Intenté usarla en las puertas del edificio. No funcionó. Intenté en los elevadores. Nada. Intenté en las rejas del estacionamiento. Tampoco. Era como si la tarjeta no perteneciera a ningún sistema del edificio. La dejé en el escritorio y seguí con mi turno. La tercera noche fue diferente. A las 2:11 no escuché un golpe. Escuché pasos. Pasos lentos, firmes, que resonaban en el concreto del nivel -3. Revisé las cámaras. Todas mostraban lo mismo. Pasillos vacíos, autos estacionados, luces parpadeantes. Pero los pasos seguían. Cada vez más cerca. Cada vez más claros. Decidí bajar. No sé por qué lo hice. No sé qué esperaba encontrar. Pero bajé las escaleras con la linterna en la mano, sintiendo cómo el aire se volvía más frío con cada nivel. Cuando llegué al -3, los pasos se detuvieron. El silencio era absoluto. Caminé entre los autos, revisando cada rincón. Nada. Pero cuando pasé junto a una columna, vi algo en el suelo. Otra tarjeta. Idéntica a la primera. Pero esta tenía otro código. B04. La recogí. Estaba tibia. Como si alguien la hubiera sostenido hace unos minutos. Volví a la caseta. Coloqué las 2 tarjetas juntas sobre el escritorio. Y entonces lo noté. Había una tercera tarjeta. No la había visto antes. No estaba ahí cuando salí. Esta tenía un código distinto. B02. Las 3 tarjetas estaban alineadas, como si formaran parte de una secuencia. 02. 03. 04. Me quedé mirándolas durante varios minutos, tratando de entender qué significaban. Y entonces, a las 3 en punto, escuché algo que me heló la sangre. Un pitido. Un pitido largo, constante, proveniente del panel de control del estacionamiento. Un pitido que solo sonaba cuando una puerta de seguridad se abría. Miré la pantalla. La puerta del nivel -3 acababa de desbloquearse sola. Y en la cámara, por primera vez, vi algo. Una sombra. Una sombra larga, delgada, que se movía entre los autos como si supiera exactamente hacia dónde iba. Y lo peor es que no caminaba hacia la salida. Caminaba hacia las escaleras. Hacia mí. Bajé las escaleras sin correr, pero tampoco despacio. No quería hacer ruido, pero tampoco quería darle tiempo a lo que fuera que estaba en el nivel -3. Cada paso que daba resonaba en el concreto como si el eco fuera más fuerte de lo normal, como si el estacionamiento entero estuviera escuchando. Cuando llegué al nivel -2, me detuve. No porque quisiera, sino porque escuché algo que me obligó a hacerlo. Los pasos. Los mismos pasos lentos, firmes, que había escuchado la noche anterior. Pero esta vez no venían del nivel -3. Venían del nivel -2. Del mismo nivel donde yo estaba. Apagué la linterna de inmediato. No sé por qué lo hice. Instinto, supongo. Me pegué a la pared y contuve la respiración. Los pasos eran constantes, rítmicos, como si la persona, o lo que fuera, estuviera caminando en línea recta, sin prisa, sin desviarse. Y entonces escuché algo peor. Una tarjeta deslizándose por el suelo. El sonido era inconfundible. Plástico raspando contra concreto. Miré hacia la esquina del pasillo. No vi a nadie, pero sí vi algo moverse lentamente hacia mí. Una tarjeta.
deslizándose sola. Cuando llegó a mis pies, me agaché con cuidado y la recogí. B01. La primera de la secuencia. 02. 03. 04. Y ahora. 01. Me quedé mirando la tarjeta, tratando de entender qué significaba. Y entonces, detrás de mí, escuché un pitido. El pitido de una puerta de seguridad abriéndose. Me giré de inmediato. La puerta del cuarto eléctrico estaba entreabierta. Esa puerta siempre estaba cerrada con llave. Siempre. Me acerqué despacio, con la tarjeta en la mano. El aire que salía del cuarto era frío. Demasiado frío para ser un cuarto lleno de maquinaria. Empujé la puerta con la punta de los dedos. El cuarto estaba completamente oscuro, excepto por una luz tenue que parpadeaba en el fondo. Una luz roja. Una luz que no debería estar encendida a esa hora. Me acerqué. La luz provenía de un lector de tarjetas. Un lector que no estaba conectado a ninguna puerta. Solo estaba ahí, en la pared, como si alguien lo hubiera instalado sin permiso. Encima del lector había un letrero pequeño, casi invisible en la oscuridad. Pase autorizado. B00. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No tenía la tarjeta B00. No sabía si existía. Pero mientras miraba el lector, escuché algo detrás de mí. Un susurro. No un susurro humano. Un susurro áspero, como si alguien estuviera hablando desde dentro de un tubo metálico. Me giré lentamente. En la entrada del cuarto eléctrico, justo donde la luz no alcanzaba a iluminar, había una sombra. Alta. Delgada. Inmóvil. No se movía. No respiraba. Solo estaba ahí. Y entonces, algo cayó del techo. Una tarjeta. Cayó entre la sombra y yo. La recogí sin pensarlo. B00. Cuando levanté la vista, la sombra ya no estaba. Pero el lector de tarjetas emitió un pitido. Un pitido largo. Un pitido de acceso concedido. Y la pared frente a mí, una pared que siempre había sido sólida, se abrió lentamente, revelando un pasillo estrecho, oscuro, que descendía aún más abajo del nivel -3. Un nivel que no aparecía en los planos. Un nivel que no debería existir. Un nivel al que, por alguna razón, me estaban invitando a entrar. No sé cuánto tiempo me quedé mirando el pasillo oculto que se había abierto en la pared. Era estrecho, más angosto que cualquier pasillo del edificio, y descendía en una pendiente suave, como si llevara a un nivel que no estaba en ningún plano. No había luces, pero aún así podía ver. No sé cómo explicarlo. Era como si la oscuridad no fuera completamente oscura, como si algo dentro del pasillo emitiera un brillo tenue, casi imperceptible. Me quedé en la entrada, sin atreverme a dar un paso. El aire que salía del pasillo era frío, pero no un frío normal. Era un frío seco, pesado, como el de un cuarto que ha estado cerrado durante años. Y mezclado con ese frío había un olor extraño, metálico, como el de una herramienta recién usada. Miré las tarjetas en mi mano. B01, B02, B03, B04, B00, todas juntas. Todas en orden. Todas entregadas por algo que sabía exactamente dónde estaba yo en cada momento. Respiré hondo y di el primer paso. El sonido de mis botas resonó en el pasillo como si hubiera pisado dentro de un tubo gigante. El eco era demasiado fuerte para un espacio tan pequeño. Caminé despacio, con la linterna apagada. No quería llamar la atención. No quería que lo que fuera que estaba ahí abajo supiera que me acercaba. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío. Más denso. Como si estuviera entrando en un lugar donde el tiempo no pasaba igual. El pasillo descendía en espiral, muy lentamente, como si estuviera rodeando algo en el centro. Y entonces escuché el primer sonido. Un pitido. No un pitido de máquina. Un pitido humano. Como el que hace alguien cuando quiere llamar la atención sin hablar. Me detuve. El pitido se repitió. Una vez. 2 veces. 3 veces. Cada vez más cerca. Apagué la respiración. El pitido se detuvo. Y en ese silencio absoluto, escuché algo peor. Pasos. Pasos lentos, arrastrados, que venían desde abajo. No eran pasos firmes como los que había escuchado antes. Estos eran distintos. Como si la persona, o lo que fuera, estuviera caminando con los pies descalzos sobre concreto frío. Retrocedí un paso. El eco lo delató. Los pasos se detuvieron. Y entonces, desde la oscuridad del fondo del pasillo, escuché una voz. Una voz baja. Una voz áspera. Una voz que no sonaba como la de alguien que debería estar ahí. Falta uno. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré las tarjetas en mi mano. Tenía 5. ¿Faltaba una sexta? ¿Una séptima? ¿O se refería a otra cosa? La voz volvió a hablar, esta vez más cerca. Falta uno.
Retrocedí otro paso. El pasillo detrás de mí parecía más oscuro que antes. Como si la salida se estuviera cerrando. Como si el edificio entero estuviera respirando. Y entonces lo escuché. Un pitido largo. Un pitido idéntico al que sonaba cuando una puerta de seguridad se abría. Pero esta vez no venía del panel de control, ni del lector de tarjetas, ni del pasillo. Venía de mi radio. La radio que llevaba en el cinturón. La radio que estaba apagada. La levanté con manos temblorosas. La pantalla estaba encendida, aunque yo no la había encendido. Y en la pantalla había un mensaje que no debería aparecer en un dispositivo sin señal. B05, autorizado. Y antes de que pudiera reaccionar, algo cayó desde arriba, golpeando el suelo entre mis pies. Una tarjeta, la sexta, B05. Y cuando la recogí, la voz volvió a hablar desde la oscuridad. No recuerdo haber tomado la decisión de avanzar. Solo sé que, cuando volví a ser consciente de mis pasos, ya estaba descendiendo por el pasillo oculto con la tarjeta B05 apretada en la mano. El aire se volvía más frío con cada metro, pero no era un frío normal. Era un frío que parecía venir de algo vivo, algo que respiraba muy despacio. El pasillo terminó en una puerta metálica sin manija. Solo tenía un lector de tarjetas idéntico al del cuarto eléctrico. La pantalla estaba apagada, pero cuando acerqué la tarjeta B05, se encendió sola. Acceso autorizado. La puerta se abrió con un sonido lento, como si no hubiera sido usada en años. Detrás de ella había una habitación enorme, mucho más grande de lo que debería caber bajo el edificio. El techo era tan alto que no alcanzaba a verlo. Las paredes estaban cubiertas de paneles metálicos, cada uno con un pequeño número grabado. B01, B02, B03. B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, y seguían. Cientos. Miles. Todos alineados perfectamente. En el centro de la habitación había una mesa metálica. Sobre la mesa, una sola tarjeta, B06. Me acerqué despacio. La tarjeta estaba tibia, como si alguien la hubiera dejado ahí segundos antes. Cuando la tomé, escuché un sonido detrás de mí. Pasos. No lentos. No arrastrados. Pasos firmes. Pasos decididos. Me giré de inmediato. Había una figura de pie frente a la puerta por donde había entrado. Alta. Delgada. Inmóvil. No podía ver su rostro. No podía ver sus manos. Solo una silueta negra recortada contra la luz tenue del pasillo. La figura levantó un brazo muy despacio, y señaló la pared. Miré hacia donde apuntaba. El panel B06 estaba abierto. Dentro del panel había un espacio vacío, del tamaño exacto de una tarjeta. El tamaño exacto de la tarjeta que tenía en la mano. Sentí un nudo en la garganta. No sabía qué pasaría si la colocaba ahí. No sabía si debía hacerlo. Pero la figura seguía señalando, inmóvil, como si estuviera esperando. Me acerqué al panel. El aire alrededor vibraba, como si algo detrás del metal estuviera respirando. Coloqué la tarjeta en la ranura. Encajó perfectamente. Y entonces, todos los paneles de la habitación se encendieron al mismo tiempo. Miles de luces rojas. Miles de pitidos. Miles de mecanismos activándose. La figura dejó de señalar. Y habló. Una sola frase. Una frase que no sonó humana. Ahora eres parte del registro. La luz se apagó de golpe. Cuando volvió, la figura ya no estaba. La puerta también había desaparecido. No había salida. No había escaleras. No había pasillo. Solo los paneles. Todos encendidos. Todos vibrando. Todos esperando. Corrí hacia donde debería estar la puerta. Golpeé la pared. Grité. Nada. El eco no regresaba. Era como si el sonido fuera absorbido por el metal. Y entonces lo escuché. Un pitido. Uno solo. Proveniente del panel B07. El siguiente. El que venía después de mí. El que estaban preparando. Y entendí algo que me heló la sangre. Las tarjetas no eran llaves. No eran accesos. No eran permisos. Eran turnos. Y yo acababa de tomar el mío. El grupo del edificio. No sé si esto que voy a escribir tenga alguna explicación lógica. Ojalá la tuviera. Ojalá pudiera decir que todo fue un malentendido, una coincidencia, una confusión. Pero no. Lo que pasó no encaja en nada que yo conozca. Y lo peor es que no empezó como algo extraño. Empezó como algo completamente normal. Todo comenzó cuando me mudé a un departamento nuevo y descubrí que el edificio tenía un grupo de WhatsApp para los vecinos. No era nada especial. Avisos de mantenimiento, recordatorios de basura, quejas por el ruido.
Lo típico. Me agregaron el mismo día que firmé el contrato. La primera semana no escribí nada. Solo leía. Pero una noche, a las 11:47, llegó un mensaje que me llamó la atención. ¿Alguien más escuchó los pasos en el pasillo? Era del departamento 302. No conocía a la persona, pero varios respondieron que no habían escuchado nada. Yo tampoco. Pensé que era alguien nervioso o que había confundido algún ruido del edificio. A la noche siguiente, a la misma hora exacta menos 11:47, llegó otro mensaje. Volvieron a pasar. Nadie respondió esta vez. La tercera noche, también a las 11:47, llegó un tercer mensaje. Se detuvieron frente a mi puerta. Me quedé mirando la pantalla un rato. No sabía si responder o no. Al final decidí no hacerlo. No quería involucrarme en dramas vecinales. Pero a la cuarta noche, algo cambió. A las 11:47, el mensaje no vino del 302. Vino del 301. Los escuché yo también. Y un minuto después, del 304. Están subiendo. Y luego del 305. Se detuvieron en el tercer piso. Yo vivo en el 306. Me quedé congelado. No quería sonar paranoico, pero la sincronía era demasiado perfecta. Abrí la puerta de mi departamento con cuidado y asomé la cabeza al pasillo. Vacío, silencioso, inmóvil. Pero había algo en el suelo, una hoja de papel doblada. La recogí con cuidado. No tenía nombre, ni remitente, ni nada escrito por fuera. La abrí. Solo tenía una frase, escrita con letra temblorosa. No abras si tocan. Me quedé mirando la nota, sin saber qué pensar. Y entonces, desde el fondo del pasillo, escuché algo. Un paso, lento, pesado, solitario, y luego otro, y otro, acercándose. A las 11:47 en punto. Me quedé quieto en la entrada de mi departamento, con la nota en la mano y el pasillo completamente silencioso. No quería cerrar la puerta, pero tampoco quería dejarla abierta. Al final la dejé entornada, lo suficiente para ver, pero no para que alguien pudiera entrar sin empujar. Los pasos seguían acercándose, lentos, constantes, como si la persona, o lo que fuera, supiera exactamente dónde estaba cada departamento. El grupo de WhatsApp empezó a sonar. 302. Están frente a mi puerta otra vez. 304. No abran. 305. No respiren fuerte. 301. Se detuvieron. Y luego, un mensaje que no esperaba. 307. ¿Quién está caminando? No hay nadie en el pasillo. El 307 está justo al final del corredor. Si alguien estuviera caminando hacia mí, tendría que pasar frente a su puerta primero. Pero él decía que no había nadie. Los pasos seguían. Más cerca. Más pesados. Me asomé apenas unos centímetros. El pasillo seguía vacío. No había sombras. No había movimiento. No había nada. Pero los pasos estaban ahí, justo frente a mí, como si algo invisible estuviera caminando. Cerré la puerta de golpe y puse el seguro. Me alejé hasta la pared contraria, sin dejar de mirar la manija. Los pasos se detuvieron justo afuera. Y entonces, 3 golpes suaves. No fuertes. No agresivos. Golpes pacientes. El grupo volvió a sonar. 302. No abras. 304. No abras. 305. No abras. Y luego, un mensaje nuevo. Un número desconocido. Sin foto. Sin nombre. Ábreme. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No respondí. No podía. El número volvió a escribir. Estoy afuera. Los golpes se repitieron. 3. Suaves. Exactos. Y entonces, otro mensaje del mismo número. Si no abres, entrará alguien más. Me acerqué a la mirilla con el corazón acelerado. Miré. No había nadie. Pero la nota que había encontrado antes, la que decía no abras si tocan, ya no estaba en mi mano. Estaba pegada del lado de afuera de mi puerta, como si alguien la hubiera tomado mientras yo no miraba. Y debajo de la nota, escrita con la misma letra temblorosa, había una frase nueva. Ya te vieron. Me quedé mirando la nota pegada por fuera de mi puerta, sin entender cómo había llegado ahí. Yo no la había puesto. Nadie había abierto la puerta. Nadie había entrado. Pero ahí estaba, perfectamente alineada, como si alguien la hubiera colocado con calma mientras yo parpadeaba. Los golpes se repitieron. 3. Suaves. Exactos. El grupo de WhatsApp volvió a sonar. 302. ¿Siguen ahí? 304. No abran por nada. 305. Se escuchan en el segundo piso también. 301. No es una persona. Ese último mensaje me hizo retroceder un paso. Los golpes se detuvieron. Y entonces, un nuevo mensaje del número desconocido. Ya te vieron.
Ábreme. No respondí. No podía. La manija de mi puerta se movió apenas 1 milímetro, como si alguien la estuviera tocando con la punta de los dedos. No intentando entrar. Solo probando. Me acerqué a la mirilla muy despacio. No había nadie. Pero el pasillo no estaba igual. Había algo nuevo. Una sombra. No una figura. No un cuerpo. Una sombra larga, delgada, proyectada en el suelo sin que hubiera nada que la generara. La sombra estaba orientada hacia mi puerta. Y entonces, desde el fondo del pasillo, escuché pasos. Pero no los pasos lentos de antes. Estos eran rápidos. Desesperados. Alguien venía corriendo. La sombra se movió. Se estiró. Como si reaccionara al sonido. Y antes de que pudiera apartarme, alguien golpeó mi puerta desde afuera, esta vez con fuerza. Bam bam bam. El grupo explotó en mensajes. 304. No abras. 305. No abras. 307. No abras. 302. No abras. Y entonces, un mensaje más. Del número desconocido. No es para ti. Los golpes fuertes se detuvieron. Los pasos también. Silencio absoluto. Me quedé pegado a la puerta, sin atreverme a moverme. Miré por la mirilla otra vez. La sombra ya no estaba frente a mi puerta. Estaba frente a la del 307. Y la manija del 307 empezó a girar sola. Muy despacio. Muy suave. Como si alguien invisible estuviera entrando. El grupo se llenó de mensajes del 307. 307. ¿Quién está ahí? 307. ¿Hay alguien afuera? 307. ¿Por qué se está abriendo mi puerta? 307. Hola. Y luego, un último mensaje. 307. Ayuda. Después de eso, silencio. Nadie volvió a escribir. Y la puerta del 307 quedó entreabierta. Muy despacio. Como si algo hubiera entrado. Y no necesitara salir. No sé cuánto tiempo me quedé mirando la puerta entreabierta del 307. El pasillo estaba completamente silencioso, pero no era un silencio normal. Era un silencio tenso, como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. Nadie en el grupo de WhatsApp escribía. Nadie preguntaba. Nadie decía nada. Me acerqué a la mirilla una vez más. La sombra ya no estaba frente al 307. Pero la puerta seguía abierta. Muy despacio. Muy suave. Como si alguien la hubiera empujado con la punta de los dedos o como si algo hubiera entrado sin necesidad de empujar. El grupo vibró de nuevo. Un mensaje del número desconocido. No mires. Me aparté de la mirilla de inmediato, como si la frase hubiera sido una orden directa. No quería mirar. No quería saber qué había dentro del 307. Pero entonces, otro mensaje apareció. Ya salió. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré la puerta del 307. Seguía entreabierta. No había movimiento. No había sombras. No había nada. Pero los pasos empezaron otra vez. No los pasos lentos del principio. No los pasos rápidos de antes. Estos eran distintos. Eran pasos múltiples. Como si varias personas caminaran al mismo tiempo. Pero no había nadie en el pasillo. El grupo volvió a sonar. 302. ¿Lo escuchan? 304. No salgan. 305. No respiren fuerte. 301. No está solo. Los pasos se acercaban. No hacia mí. No hacia el 307. Hacia el centro del pasillo. Como si algo invisible se estuviera reuniendo ahí. Y entonces, un mensaje más del número desconocido. Cierren todo. Corrí a asegurar mi puerta. Puse el seguro. Empujé la mesa contra la entrada. Apagué las luces. Me quedé en silencio absoluto. Los pasos seguían, cada vez más fuertes, cada vez más pesados, como si algo estuviera creciendo, acumulándose, llenando el pasillo. Y entonces, los pasos se detuvieron. Silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón. Hasta que alguien, o algo, habló desde el pasillo. Una voz baja. Una voz áspera. Una voz que no pertenecía a nadie del edificio. Falta uno. El grupo explotó. 302. ¿Quién falta? 304. ¿De qué habla? 305. ¿Qué quiere? 301. No respondan. Y entonces, un mensaje más. Del número desconocido. Tú. La manija de mi puerta se movió. Apenas 1 milímetro. Pero se movió. Muy despacio. Muy suave. Como si alguien invisible estuviera probando si podía entrar. Me quedé inmóvil, sin respirar. La voz volvió a hablar desde el pasillo. Ábreme. Y antes de que pudiera reaccionar, el grupo de WhatsApp se apagó. Todos los mensajes desaparecieron. Todos los contactos. Todos los números. Solo quedó uno. El número desconocido. Y un último mensaje. Ya estoy adentro.